Hola a todos, buenas tardes en España, buenos días en México. Gracias por conectarse y conectarse tan puntuales. Gracias por estar aquí y confiar en nosotros y darnos esta oportunidad para conocernos un poquito y compartirles esta información que hemos preparado. Esta información que vamos a ver el día de hoy forma parte de unos cursos que damos en empresas, pero como parte de la obligación que sentimos de compartir y ayudar a la gente a formarse, decidimos que íbamos a abrirlo en estos webinars para poder compartir con todos ustedes este contenido. Eh, este es parte de un curso y estaremos publicando diferentes webinars con más contenidos y más parte de este curso. Así es que si cualquiera de ustedes tuviera alguna necesidad puntual o algún tema que quisiera que desarrolláramos o profundizáramos, no duden en dejárnoslo en los comentarios al final del webinar y con mucho gusto veremos de qué forma podemos ayudarles. Eh, para responder a su puntualidad vamos a ir empezando y esperamos que esta información sea útil para todos ustedes y que les pueda dar algún beneficio. Vamos a empezar y vamos a hablar mucho hoy de lo que es el cambio y lo que genere nosotros y cómo podemos producir y provocar nosotros ese cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué es el cambio en sí? El cambio denota una acción del cual nosotros vamos a partir de un estado inicial a un estado final. Esta es una necesidad que, como vamos a ver ahora un poco más adelante, es natural del ser humano. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces esta palabra se asocia con otras palabras que tal vez no tienen el significado o la potencia o el buen sentido que nosotros queremos transmitir con la palabra cambio, ¿no? A veces podemos identificar la palabra cambio con palabras como reemplazo, como mudanza, como variación, y esto, ¿qué va a generar en nosotros? Vamos a ver nosotros una ansiedad, un miedo a lo desconocido, tristeza, nos va a generar diferentes emociones, diferentes sentimientos, que todo esto nos va a llevar a bloquear esa necesidad de cambio. Eh, el, Uno de los objetivos que vamos a intentar ver hoy es ver cómo podemos enfrentarnos a este cambio y gestionarlo de la mejor manera posible. Entonces, eh, vamos a ver que el objetivo de este programa que vamos a llevar hoy es ayudar a todos los que estemos aquí a convertirnos en verdaderos elementos para generar ese cambio y para impulsar el cambio en nuestras empresas. Creo y estoy convencido de que hoy en día los profesionales tenemos esa obligación de contribuir en esa formación y también de contribuir a esa transformación del cambio, porque en la medida en la que todos vayamos ayudando a esa generación y a esa evolución de las empresas, vamos a poder hacer un entorno mucho más amigable y mucho más viable para todos. ¿Vale? Un poco para empezar, les cuento quién soy yo para que me conozcan un poquito. Yo soy Alex Dodero. Yo nací en Ciudad de México, vivo en la ciudad de Madrid. De mi formación tengo una formación científica. Bueno, crecí en la Ciudad de México, me formé en la Universidad La Salle y después aquí en Madrid hice un pequeño máster en dirección comercial y marketing. Actualmente me dedico o trabajo en estas agencias, o en esta agencia que es Rotten Páramos, donde tenemos esta parte especializada para hacer marketing en abogados, pero bueno, también cubrimos muchos otros tipos de mercado y además soy formador de Buró Veritas. Si tienen cualquier duda o quieren profundizar después en cualquier tema, estaré encantado en poder ponerme en contacto con ustedes y hacerles llegar la información que necesiten. Vamos a empezar con el tema en sí, el cambio, la transformación digital. ¿De qué estamos hablando? El ser humano, por naturaleza, ha cambiado.
es algo que el ser humano lleva dentro de sí mismo, y esta necesidad de evolución, de cambio, es una cualidad natural en cualquier persona hoy en día. Lo que nosotros necesitamos es entender bien cómo se produce, por dónde vamos a avanzar, y para poder llegar a ello vamos a entender cómo ha sido la historia del cambio y cómo ha evolucionado el ser humano y la sociedad a través del tiempo. Para todo esto vamos a analizar muy rápidamente las revoluciones industriales. Vemos que tenemos una revolución industrial 1.0, donde el ser humano pasa de hacer las cosas de una forma muy manual, muy metódica, muy artesanal, a empezar a hacer las cosas a un volumen mucho más elevado. Eh, Aquí empezamos a introducir diferentes equipos y diferentes tecnologías, como es el vapor, la energía hidráulica, el carbón, y todo esto va a ayudar al ser humano a poder producir en menor tiempo y con menor esfuerzo una mayor cantidad de productos. Tenemos una segunda revolución industrial que viene más o menos en el año de 1870, donde empieza a sistematizarse y a hacer una línea de ensamble y a generar lo que llamaríamos la operación hormiga de uno por uno por uno, y esto mecaniza la producción en masa y ayuda a que toda esta tecnología que ya estamos implementando se convierta en un apoyo y en un impulsor mucho más estratégico para la producción. Después tenemos ya en 1969 una producción mucho más automatizada, donde ya tenemos las líneas de producción más como lo que estamos acostumbrados a ver, donde ya se utiliza la electrónica, donde ya empieza a haber cuestiones robóticas. Y después llegamos ya a la época actual, donde ya estamos introduciendo las nuevas tecnologías como el Internet, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el manejo de los datos, y todo esto impacta obviamente en la cantidad y la forma en la que hacemos las cosas. Para hacernos una idea de cómo nos está afectando la revolución industrial y el impacto que puede tener, tenemos este pequeño ejemplo y vemos que un teléfono fijo tardó 75 años en llegar a alcanzar más de 100 millones de usuarios. O sea, la propagación que tuvo esta tecnología tardó 75 años. Y vamos viendo en la diapositiva cómo van evolucionando las diferentes tecnologías que vamos utilizando, como el teléfono móvil, internet y WhatsApp, hasta ver que hoy en día Pokémon Go, una aplicación, tardó solo 25 días en generar 100 millones de usuarios. Esto es un poco para que nos hagamos la idea de la velocidad que está generando el cambio y por qué es necesario que nos enfrentemos al cambio. La sociedad nos lo está pidiendo y el medio de vida o la forma en la que vivimos nosotros nos exige acoplarnos a esta velocidad y empezar a utilizar más tecnología para enfrentarnos a los mercados correctamente. Entonces, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es la integración de esta tecnología en todas las áreas de la empresa. Pero aquí es muy importante entender y ser consciente que la transformación digital no se trata solamente de agregar tecnología, porque si no estaríamos hablando de una transformación tecnológica. Nosotros, para enfrentarnos a una transformación digital, tenemos que añadir diferentes capas a nuestro negocio para que realmente estemos entrando en el mundo digital. Esto quiere decir que tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que cambiar desde la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que trabajamos, la forma en la que se piensa, la cultura, todo tiene que cambiar y alinearse a esta nueva tecnología para que nosotros podamos estar hablando de una transformación digital. Una transformación tecnológica como tal no nos va a generar un beneficio o no nos va a servir de nada, porque poner solamente tecnología, si no hacemos que la gente entre en este modelo y empiece a funcionar mejor, no nos va a llevar a ninguna parte porque la gente nunca la va a aceptar y esto nos va a generar, como lo vamos a ver más adelante, barreras muy importantes en la aceptación del cambio y nos va a frustrar estos proyectos o muy probablemente la transformación no se lleve a cabo. Entonces vamos a ver ahora unos pequeños ejemplos de empresas que por no aceptar el cambio o no enfrentar el cambio de una forma positiva, desaparecieron tal cual. Nosotros podemos ver grandes gigantes en esta diapositiva, como podemos ver a Kodak,
a Nokia, a Blockbuster, que por no implementar una transformación y no enfrentarse al cambio correctamente, desaparecieron del mercado y pasaron a la historia en nuestras vidas. Vemos como Canon, que sí empezó a digitalizar las cámaras, a ofrecer mucha más tecnología, pudo comerse a este gran gigante que en su momento todo mundo pensaba que iba a ser una empresa de toda la vida. Todo mundo o todos nosotros tuvimos seguramente un Nokia en nuestras manos y vemos cómo el mercado de repente evoluciona y desaparecen los Nokias y hoy en día que alguien me diga por el chat si tiene todavía un Nokia. Intentaron recuperarlo hace poco, pero no tuvo el esfuerzo que buscaba. Y bueno, también tenemos la desaparición de Blockbuster, que de ser una gran empresa que todo mundo íbamos a alquilar las películas en Blockbuster, desapareció y hoy en día todos vemos televisión digital a través del video on demand. El ejemplo, el mayor es Netflix. Entonces, para realizar una transformación digital es muy importante, como les decía, que nosotros nos enfoquemos a hacer una transformación de la empresa y del modelo de negocio en estas tres áreas principales. El modelo de negocio no puede ser el mismo de antes porque no podemos funcionar con una tecnología y un modelo de negocio antiguo. La experiencia de los usuarios, como lo vamos a ver, es algo muy, muy importante porque el usuario tiene que irse siempre al centro y vamos a escuchar mucho hablar del customer centric. Y después las operaciones internas de la compañía. No podemos sistematizar todo, no podemos automatizar todo y tener equipo dentro de la compañía que siga trabajando solamente con un Excel y que haga las cosas de una forma a la antigüita, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de trabajar de nuestra gente. Y para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Digitalizar la visión, la estrategia, la cultura y las personas de toda la empresa. Entonces, hablando de transformación digital, es interesante que empecemos a hablar de un tema que es la economía digital. Aquí normalmente en los cursos, cuando yo abordo estos temas, siempre pregunto qué entienden por economía digital, ¿no? Y entonces la gente empieza a hablarme de las criptomonedas, de puros temas tecnológicos y que creo que están un poco confundidos. La economía digital no es más que toda esa economía que se lleva a cabo en Internet. Todas esas veces que nosotros hacemos una compra en Amazon, que compramos en una tienda online, que nos suscribimos a una revista, que nos suscribimos a cualquier otra cosa, compramos en Netflix, todo esto, esta actividad que nosotros estamos generando dentro de Internet, se le llama economía digital, ¿vale? Y esta economía digital obviamente es algo que se ha ido desarrollando en los últimos años y que hoy en día vamos a tener lo que son, le llaman los 5 grandes, pero bueno, yo creo que ya son como 10, 11 grandes o más, que son estas empresas que se han creado en los últimos tiempos, en el siglo, a partir del siglo XX, principios del XXI, y que han tenido una facturación mayor de 500,000 millones de dólares y que nos están haciendo cambiar la forma en la que vivimos. Tenemos a Google, tenemos a Apple, a Facebook, a Amazon y a Microsoft, que serían los 5 primeros o los 5 principales, pero también quise agregar aquí Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, y podríamos agregar todavía muchos más, ¿no? Que nos están cambiando la forma desde cómo buscamos en Internet, cómo compramos, la experiencia que tenemos, cómo estamos todo el día conectados a un móvil, cómo nos conectamos con la gente a través de las diferentes redes y tal vez ya no a través de un número de teléfono. Y estos 5 grandes son los que están dirigiendo esta economía digital y nos están enseñando y nos están poniendo los caminos de cómo debe de funcionar esta economía digital. Este es un tema que también puede ser un poco polémico porque hay gente que está a favor y hay gente que está muy en contra porque se están convirtiendo en monopolios y se está concentrando todo en estas grandes empresas, pero bueno, ese no es el tema que vamos a ver ahora. Lo importante, lo que queremos centrarnos ahora mismo con estos grandes
de la economía digital, es que ellos son los que nos están abriendo estos caminos y los que están construyendo y centrándose en definir las nuevas formas en las que estamos viviendo, ¿no? Lo vemos en las últimas noticias de que Facebook quiere cambiar el nombre porque está pensando en convertir su empresa para los próximos 5 años en una empresa más de realidad virtual, ¿no? O sea, nos va a empezar a construir ese camino para que nosotros empecemos esa transformación también y nos enfoquemos a esa realidad virtual y lo vivamos más que en historias, en la realidad. Entonces, vamos a analizar un poco qué tienen en común estos grandes gigantes de la economía digital, y podemos ver que todos ellos, o gran parte de ellos, son plataformas digitales, donde ellos se centran mucho en recopilar datos, y por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, Tesla no es una plataforma digital que se centre en recopilar datos. Claro que se centra en recopilar datos. Tesla recopila datos de cómo conduces, por dónde vas, a qué hora te mueves. Toda esta información se va a convertir, como lo vamos a ver un poco más adelante, en uno de los grandes tesoros de la nueva economía digital, ¿no? Vemos que también todos ellos crean comunidades, segmentan los mercados, para que lo hablemos desde un punto de vista más marketingiano, por así decirlo, y todos ellos, y esto sí es algo que es muy notorio y hay que recargarlo, están centrados en el cliente. Todos ellos buscan darle experiencias a los clientes. Entonces, estos 4 comunes o estas 4 características comunes que tienen estos 5 grandes nos llevan a repensar y a rediseñar los modelos de negocio que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si hacemos un pequeño análisis hacia atrás, podemos ver las grandes empresas que estaban en 1980, cómo han ido evolucionando en una década, a 1990 y hacia el 2015. Vemos que las grandes empresas de 1980 podríamos tener a IBM, a Hewlett Packard, Panasonic, Xerox. Veíamos que eran empresas 100% de tecnología, 100% de cosas más robotizadas o de cosas de computacional, por así decirlo, ¿no? Vemos que en 1990 este cambio es muy poco, y de 1990 a 2015 vemos que todas esas empresas que aparecían en ese top 10 de las empresas de 1980, en 2015 no existe ninguna. Vemos que todas las empresas que se han posicionado han sido empresas que veíamos a los 5 grandes, los vemos por ahí, y son empresas que se están centrando en estos nuevos modelos de negocio y en poner al cliente en el centro. Es importante remarcar que estas grandes empresas hoy dejaron de obsesionarse por conseguir usuarios. Ya no son empresas que busquen vender un solo producto. Eh, no buscan o no luchan solamente por unos beneficios de venta. Lo que ellos buscan es conseguir estas grandes comunidades, o estos usuarios se obsesionan en captar y captar esos usuarios, crear comunidades, poder segmentarlos y de esta forma poder generar negocio. Hoy en día el gran valor, como les decía, son los datos, pero los datos siempre van a venir acompañados de estas comunidades y de esta información que obviamente es necesario que sea siempre bien segmentable. Es indispensable que la información sea siempre segmentable. Y entonces, bueno, lo que pasa hoy en día, o lo que están haciendo las grandes empresas hoy en día, es crear una buena plataforma donde se centren a captar esa información, a captar esos usuarios, a poder medir esos hábitos de comportamiento o de consumo de los usuarios, aprender de todo esto que están recolectando dentro de sus plataformas, y a partir de ahí generar mejores soluciones, mejores negocios, y poder de esta forma centrarse mucho mejor en el cliente y poder vender verdaderas experiencias a los clientes. A partir de este modelo de funcionamiento, porque eso no es un modelo de negocio, es un modelo de funcionamiento, creamos diferentes modelos de negocio. Y entonces el primero y más grande, y que todos conocemos perfectamente bien, es el modelo de negocio de la publicidad.
Las empresas han creado plataformas que para los usuarios son gratuitas, que recolectan esa información, que pueden segmentar a todos estos usuarios, crear comunidades, detectar intereses, detectar comportamientos y ayudar así a segmentar mejor y a predecir el comportamiento de estos usuarios. Y todo esto es convertido en publicidad, que es donde ellas verdaderamente ganan, ¿no? Entonces, tú como usuario recibes un servicio, entre comillas, gratuito. Digo entre comillas porque la información vale mucho y toda esa información se la están llevando sin darnos un céntimo a cambio. Y donde monetizan, o el modelo donde están generando dinero, es a través de la publicidad. Después tenemos un segundo modelo que lo tengo aquí como dos partes, que es lo mismo, que sería el no soy dueño o software de conectividad, donde las empresas se han centrado en poder comercializar cosas que no tienen, donde las empresas se han centrado en conectar gente que necesita algo con gente que tiene algo. Y como ejemplo de esto podemos ver Uber. Uber es una empresa que se dedica a los taxis y al transporte público, pero Uber en su plantilla y en su haber no tiene ni un solo taxi. Uber vende servicios de taxi sin tener un solo taxi. Lo mismo vemos con Facebook. Facebook vende contenidos, no tiene un solo contenido. Alibaba vende, bueno, productos, pero no tiene un solo inventario. Airbnb vende alojamientos y no tiene ni un solo hotel. Esto es lo que ha hecho este nuevo modelo, que se ha centrado en poder conectar las necesidades de un grupo de personas a los productos que tienen otro grupo de personas. Y este es otro modelo que hemos visto y todos conocemos. Después, como les decía, tenemos un modelo que se basa en toda esa información, ¿no? O sea, la información es un tesoro, es el valor principal que están captando todas estas grandes empresas. Y podemos ver que en los últimos 3 años se han creado el 90% de los datos disponibles en el mundo. Esto quiere decir que se ha generado una información, una cantidad de información brutal. Las grandes empresas están sacándose el negocio de poder recolectarla, pero también saber segmentarla, saber leerla y saber procesarla, porque tener información en una base de datos no sirve de nada. Lo importante de esa información es que con esa información tú puedas generar ese aprendizaje, puedas generar acciones y a partir de ahí empezar a hacer una comercialización de estos beneficios. Como ejemplo de esto, podemos analizar un pequeño caso de éxito de una marca deportiva que yo creo que todos conocemos, que se llama Under Armour. Esta es una marca que todos conocemos porque vende ropa deportiva, vende zapatillas deportivas, y lo que ellos quisieron hacer en su momento fue convertirse en mucho más que una compañía de deportes. Y entonces decidieron transformarse en una empresa de tecnología. Y aquí es cuando todos me van a decir, pero ¿cómo una empresa de ropa deportiva se puede transformar en una empresa de tecnología? Y así fue lo que hicieron. Decidieron crear esta tecnología que se llama Connected Life, donde ofrecen a los usuarios de la marca el poder monitorear toda su actividad y darle los beneficios de las estadísticas de si saliste a correr, de si saliste a caminar, de si te falta información, de si tomaste agua, de cuánto es tu pulso. Toda esta información es un beneficio que le están dando al cliente, lo están poniendo en el centro y le están ofreciendo un beneficio y el usuario paga por este beneficio, pero ese no es el único modelo de negocio que tienen ellos. Ellos, además de vender todos estos aditamentos, están empezando a crear campañas y a crear acciones que les permiten ganar mucho más mercado. Tenemos el ejemplo de que, bueno, ellos teniendo sus oficinas en Estados Unidos, detectaron que, que, que en otros países estaba habiendo un desarrollo de un interés por las carreras. Y entonces se adelantaron a la competencia introduciendo publicidad enfocada a atacar esos públicos y lograron ganar mucho más mercado.
Por otro lado, por ejemplo, para los usuarios, ellos detectaron que después de caminar, correr, trotar 400 millas, el riesgo de sufrir un accidente con estas zapatillas se incrementaba notablemente. Entonces, ¿qué hacen? Ellos a través de todas sus aplicaciones y de todas sus plataformas se comunican con los usuarios para decirle, vale, ya estás a punto de llegar a las 400 millas, sería bueno que cambiaras de zapatillas para que no corrieras riesgos y envían esta información con recomendaciones de compra que incentivan la compra, que evitan que otras marcas puedan ganarles el mercado y siguen posicionándose y dando beneficios y lo más importante, poniendo al cliente en el centro y vendiendo grandes experiencias. Por último, para ver los modelos que vamos a ver hoy, y no por eso menos importante, es un modelo que tal vez no todos conocemos, pero que es fácil que podamos asumir, en el cual, bueno, este es el modelo del Shared Economy, que lo que hace es, en este caso puntual, es compartir la ropa de segunda mano y que la gente que en este caso, por ejemplo, quiere o le interesa la moda, pueda adquirir ropa de grandes marcas o marcas de lujo sin tener que pagar o desembolsar las grandes cantidades de dinero que necesitarían para poder tener las marcas de primera mano, ¿no? Entonces, esto, además de ser un modelo que para las nuevas generaciones, la generación Z, que escuchamos un montón, y todo esto, que habla de esa responsabilidad, de la renovación de los recursos, de cuidar el planeta, es importante porque también recolecta información, permite llegar a bienes que tal vez no serían alcanzables y está tomando mucha fuerza en los nuevos modelos de negocio. Y para comentarles un poco de estos nuevos modelos y cómo es posible detectar modelos y crear modelos de la forma más rara posible, vamos a hablar un poco de un caso, se los voy a contar. Seguramente todos hemos escuchado o incluso hasta utilizado la aplicación para aprender idiomas que se llama Duolingo. Duolingo es una aplicación gratuita que tú descargas en tu teléfono móvil, que tú descargas o puedes hacerlo incluso en una computadora. Y en esta aplicación tú vas aprendiendo idiomas. En principio es una aplicación que si tú la ves solo como usuario es muy útil, pero cuando tú te paras a entender esta aplicación dices, bueno, y entonces Duolingo, ¿de dónde está sacando dinero? Porque no creo que a la gente le interese saber cuánto tiempo paso aprendiendo inglés. El modelo de negocio de Duolingo es un modelo súper inteligente porque lo que hacen ellos es vender servicios de traducción que generan o que solucionan a través de la gente que está aprendiendo. Entonces, en todos los ejercicios que la gente va haciendo cuando trabaja en la aplicación y le dice, traduce este párrafo o traduce esta frase, estamos traduciendo frases de documentos que ellos venden traducidos. Y aquí es donde ellos ganan dinero, en vender traducciones a grandes empresas que están haciendo esos miles de usuarios que están aprendiendo idiomas. Y aquí se beneficia tanto el usuario como las grandes empresas. Esta fue una estrategia bastante interesante que crean porque el creador de Duolingo dice que para que la gente pueda crecer necesita poder aprender inglés. Pero el problema que se encuentran es que aprender inglés es caro y entonces la gente que está en los niveles socioeconómicos más bajos pues no lo tiene tan fácil. Y él lo que quería era poder hacer esto para todo el mundo, pero también tenía que rentabilizarlo y encontró una de las mejores formas para poder rentabilizar este negocio. Esto es un ejemplo de que nosotros podemos encontrar modelos de negocio a través de la digitalización de la forma más rara que podamos ver. Entonces, ¿qué tienen en común? Como les decía, todos estos nuevos modelos de negocio es esa centrarse en el cliente y poner al cliente en el medio. Antes, las empresas decidían cuáles eran los productos que querían que compráramos nosotros y esos eran los que teníamos que comprar. Si nosotros nos gustaba mucho un producto, pero la empresa decidía
que no le daba la rentabilidad suficiente, el producto era retirado del mercado y tú, aunque amaras ese producto, no lo ibas a poder volver a comprar nunca. ¿Qué pasa ahora? Las empresas están viendo la necesidad y bueno, el tipo de comercio y las facilidades de envío y la globalización mundial está haciendo que esas pequeñas segmentos generen verdadero valor y entonces las empresas necesitan empezar a vender lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Entonces, una de las características principales de los nuevos modelos de negocio es siempre poner al cliente en el centro, enfocarnos en vender esas experiencias, enfocarnos en entender qué es lo que quiere y a partir de ahí que sea tan importante la información y el poder analizarla y el poder generar nuevos insights para poder definir muy claro qué es lo que quiere el cliente, cómo podemos ayudarle al cliente a hacer la vida más fácil, a tener mejores experiencias y que a través de ello se una a nuestras marcas y pueda después convertirse en un evangelizador de la marca. Hasta aquí vamos a ver un poco, muy a grandes rasgos y un poco rápido, lo que es la transformación digital y los nuevos modelos de negocio que están surgiendo de toda esta transformación digital. Y vamos a empezar a entrar un poco en el proceso del cambio, en entender cómo puedo vender un cambio, cómo tengo que entender un cambio, cómo tengo que plantearme el cambio. Para empezar con eso, tenemos que tener muy claro y entender qué son los stakeholders, entender qué es esta palabra y cómo puede un stakeholder influir en un proceso de cambio. Un stakeholder es cualquier persona que participe o esté dentro de un proceso o esté interesado o impacte en un proceso, ¿vale? Son todos aquellos personas, factores internos y externos que estén involucrados dentro del proceso. Es muy importante aquí que nosotros cuando hablemos de stakeholder nos paremos a entenderlo muy bien y hacer un análisis profundo de nuestros stakeholders para poder entender cómo abordar esta situación de cambio, ¿no? Porque si nosotros presentamos, nunca o no consideramos a los stakeholders, si no nos adelantamos a las necesidades, cómo lo tenemos que vender, y todo este proceso, no vamos a lograr o vamos a tener mucha más resistencia al cambio. Para poder hacer una estrategia correcta para presentar una transformación, es necesario que hagamos este análisis de stakeholders. Vamos a ver que existen diferentes tipos de stakeholders, que tenemos las empresas o las organizaciones que les queremos ofrecer un servicio o que nos van a ofrecer un servicio, los usuarios del cambio que vamos a generar, los afectados y lo más importante y el que siempre, siempre, siempre se nos olvida, y se los juro, en todos los ejercicios que he hecho en los cursos, siempre se nos olvida, somos nosotros mismos y la organización, la gente que tenemos, las posibilidades, las capacidades. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que hacer, o el proceso correcto para empezar a plantear una estrategia y empezar a plantear cómo vamos a generar un cambio, es vamos a sentarnos a analizar toda esta información, analizar quiénes podrían ser estos stakeholders, vamos a recopilar toda la información que sepamos de ellos, cómo podrían ayudarnos, porque un stakeholder no es nada más el que nos lo va a impedir, sino el que nos va a ayudar también. Entonces, ¿cómo podrían ayudarnos o cómo podrían dificultarnos el camino? ¿Qué es lo que necesita cada uno de ellos? Vamos a ir recopilando toda esta información, analizándola y vamos a ir trabajando toda esta información para irla bajando en estas dos matrices que les voy a enseñar ahora. Estas matrices lo que nos van a ayudar es a poder mapear nuestros stakeholders y poder definir cuáles de ellos son importantes que tengamos más cerca o cuáles tienen más impacto en nuestros proyectos de cambio. Porque si bien es cierto, podemos tener 500, 100, 10, 20 stakeholders,
no todos ellos van a tener la misma importancia en los diferentes procesos o no todos van a tener la misma importancia en un proceso de cambio. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ponerlos un poco en esta matriz, donde vamos a cruzar un poco el nivel de poder que tienen para poder llevar a cabo el proceso de cambio y el interés que tienen para poder llevar este mismo proceso de cambio, ¿vale? Entonces, la gente que tiene mucho poder y poco interés es gente que tendremos que estar cerca de ellos y mantenerles satisfecho, porque lo que normalmente no va a querer este tipo de gente es que les generemos problemas. O sea, yo lo puedo hacer, pero si esto para mí genera un problema, no me interesa que se haga. Entonces, si esta gente la tenemos contenta, vamos a lograr que ellos participen activamente. La gente que tiene poco poder y poco interés, pues la verdad es que es gente que podría ser un stakeholder, pero en principio no son interesantes para nuestro proyecto. Igual y habría que entender si nos interesa darle interés para que se conviertan en un stakeholder importante. Lo importante para este grupo es definir que si es alguien que podría tener poder o que podríamos generarle interés y que este se convierta en un evangelizador con acciones sencillas, podríamos enfocarnos a este grupo de stakeholders. Después tenemos gente con mucho interés y poco poder, que ahí lo que tendríamos que buscar es herramientas que puedan ayudar a comunicar a la gente que tenga poder o que puedan convertirlos en evangelizadores de nuestro proyecto para que aporten positivamente. Y por último, tenemos esa gente con mucho poder y con mucho interés, que es la gente que tiene que estar cerca, agregarlos al equipo, tomarlos mucho más en cuenta para que nos ayuden a que el proceso se lleve a cabo correctamente. Un segundo o una segunda matriz que podríamos analizar, donde podríamos mapear a nuestros clientes o nuestros stakeholders, sería la gente que tiene alta o baja influencia y que le impacta positiva o negativamente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si tenemos gente con mucha influencia y poco impacto, pues será gente que habrá que tener a gusto. Si tenemos gente con baja influencia y bajo impacto, será gente que podremos considerarlo, pero no son los más importantes. Con mucho impacto y poca influencia, lo mismo, tendremos que ver de qué forma podemos ayudarles a incrementar esa influencia o a que se conviertan evangelizadores de nuestro proyecto. Y los más importantes serían aquellos stakeholders que tienen mucha influencia y mucho impacto, porque son los que realmente se van a comprometer en el proyecto. Para poder hacer todo esto es importante que una vez que hayamos mapeado cuáles son los stakeholders que nos interesan y en qué parte de la matriz están, definimos estos que tienen alta influencia y alto impacto o alto poder y alto interés. Y entonces lo más interesante aquí es poder ponernos en la cabeza de estos stakeholders para poder crear estrategias que nos ayuden a comunicarnos con ellos de una forma asertiva y mucho más correcta. Para esto tenemos una herramienta que se llama el mapa de empatía. Probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan. Este mapa de empatía no es más que un gráfico que nos va a ayudar o nos va a guiar a hacernos preguntas muy sencillas, podría decirse, ahora les contaré más historia, pero son preguntas que podemos hacernos para intentar ponernos en el papel de la otra persona y poder detectar cuáles son las cosas que podrían evitar que un stakeholder se una a la causa o que podrían motivar a un stakeholder a unirse a la causa. Este mapa de empatía, por sencillo que pueda parecer, en reuniones con empresas o en formaciones con empresas, me ha pasado gente que me dice, es que me senté a intentar hacer un mapa de empatía y no lo pude hacer, no pude más ni imaginarme cómo presentárselo a mi esposa, y la gente le cuesta mucho trabajo ponerse en los pies de otra persona y pensar en su entorno y en la situación que puede impactarles dentro de un proyecto. Si bien es cierto que hay muchos stakeholders que no son cercanos a nosotros y que por lo tanto no podemos entender su vida personal y hacer un mapa de vida a nivel personal, sí es cierto que podemos intentar imaginar cómo es su vida en su situación real actual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que uno de mis stakeholders es el director de compras
de una gran transnacional, yo puedo imaginarme que tiene objetivos de rentabilidad de las compras. Puedo imaginarme que en su entorno se habla de proveedores. Puedo imaginarme que tiene un día lleno de reuniones. Puedo imaginarme que la gente de su empresa le está pidiendo y le está exigiendo que los productos que se compran tengan mejor calidad. Puedo imaginarme que él tiene objetivos de satisfacción dentro de la empresa y que si no los consigue, eh, puede quedarse sin trabajo. Puedo imaginarme que tal vez es una persona con una familia que necesita llegar a casa después y relajarse. Todo este tipo de cosas que yo me puedo imaginar o que puedo predecir de ciertas posiciones nos van a ayudar mucho a ponernos en los pies de estas personas y entenderlos mejor y generar este mapa de empatía. No necesito crear un mapa de empatía que me diga que lo que ve el cliente alrededor o lo que escucha son quejas de su esposa o a los niños gritando. Eso, aunque podría darme herramientas para empatizar con el cliente o con el stakeholder, no es lo que necesito. Lo que necesito es entender esa realidad laboral que rodea a nuestro stakeholder y que me va a ayudar a poder crear estrategias y adelantarme a lo que el cliente necesita o a lo que el stakeholder no quiere ver. Es una herramienta muy sencilla y que les invito a que la hagan, a que se la planteen con sus stakeholders, porque puede darles mucha riqueza y un canal de conexión bastante interesante con sus clientes. Vamos a avanzar un poquito hacia los modelos o el ciclo de vida del proceso de transformación digital. Y es importante entender que la transformación digital es un proceso, no es algo que se vaya a llevar de la noche a la mañana, ni que tal vez en un año podamos tener hecho. El simple hecho de tener que trabajar con personas y cambiar la forma de pensar de la gente no es algo que vaya a suceder en unos pocos meses, es algo que hay que trabajar y que hay que crear una estrategia. No solamente porque nosotros digamos, vamos a automatizar la empresa, la gente de la empresa va a aceptar la automatización de la misma forma. Hay que llevar muchos procesos de formación, hay que llevar mucho proceso de análisis, hay que revisar los resultados, hay que planear la implementación para ver si es el mejor momento, quiénes tienen que estar involucrados. Y todo esto es un ciclo. La transformación y la transformación digital en este caso no es algo que termine y que ya esté hecho. Es algo que hay que continuar y hay que seguir haciendo. Entonces, vemos que en este proceso o en este ciclo de la transformación digital, podemos partir en cualquier parte, por ejemplo, en la mejora continua, queremos o buscamos una mejora continua, por lo tanto vamos a buscar una innovación, una estrategia, vamos a ver cuáles son los procesos que hay que hacer, lo vamos a implementar en la empresa, vamos a ver cómo nos ha ido, cuáles son los feedbacks que tenemos de nuestros clientes o de los usuarios, y a partir de ahí vamos a proponer nuevas mejoras y esto va a ir generando este ciclo. Es muy importante que nosotros lo tengamos siempre claro y que seamos conscientes de que una vez que hemos terminado un proceso de cambio o un proceso de transformación, siempre, siempre, siempre deberá venir otro. Si no, dentro de muy poco nos vamos a quedar en el pasado. Vamos a hablar un poco más del cambio y de cómo gestionar esta resistencia al cambio. Y normalmente los cambios llegan porque hay un reto, porque nos sentimos insatisfechos con lo que está viendo y porque decidimos que lo merecemos o que necesitamos hacer algo. Entonces, la gente se resiste a ser cambiada, pero realmente no se resiste al cambio. Hay un proceso natural del ser humano que procesa esa información como cambio y la puede convertir en miedo. Si nosotros enfocamos esta información que nos genera en la mente el cambio como miedo, muy probablemente no logremos a conseguir los cambios. Y entonces, el objetivo de lo que vamos a ver ahora es un poco entender las diferentes personalidades que podemos enfrentar al presentar un cambio y a partir de ahí empatizar con ellos y poder efectuar el cambio de una forma correcta.
vemos que los cambios están relacionados normalmente con factores externos y que son necesarios para dinamizar la vida. O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado en la época de las cavernas, seguiríamos pegándonos en la cabeza o intentando ver qué encontramos en los campos para comer. Estas necesidades de comodidad, de mantenernos, de todo, son las que generan los cambios. Y es por esto que los cambios son buenos. Tenemos que luchar en nuestra mente y en las mentes de nuestros stakeholders por cambiar esa percepción del cambio y hacerles ver que los cambios tienen también una parte positiva. La resistencia al cambio es todas esas actitudes que tienen las personas o no quiero decir resistencia, pero bueno, esa oposición de las personas a modificar sus rutinas o sus hábitos de vida. Es una es una propiedad también natural del ser humano de querer mantenerse en lo que ya está y en lo que es bueno. El miedo es parte también natural del ser humano y el miedo muchas veces nos va a impedir el cambio porque la sensación de incertidumbre lo que genera en nosotros es un bloqueo y decir, ¿por qué me voy a mover si aquí estoy bien? ¿Por qué voy a dejar esto si me da suficiente para comer? Estas son las reacciones naturales del ser humano ante el cambio y que frenan los procesos del cambio. Pero como les digo, es natural del ser humano, es parte de esa naturaleza. Entonces, como parte de la naturaleza del ser humano es resistirse al cambio, también tenemos una habilidad que se llama la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano y cualquier ser vivo, porque encontramos resiliencia en bacterias, en gusanos, en perros, en personas, o sea, la capacidad de cualquier ser vivo de acoplarse a las nuevas condiciones de vida y acoplarse al cambio. El ser humano está preparado para cambiar. Entonces, el miedo no es más que una barrera que hay que vencer y ser conscientes nosotros de que estamos preparados también para enfrentar estos cambios. Entonces, a partir de aquí, quiero dejar una pregunta o un razonamiento, una reflexión dentro de todos ustedes. Estamos usando la palabra correcta, tenemos que hablar de cambiar o de transformar. Cambiar siempre alude o siempre nos lleva a esa sustitución. Cambiar quiere decir tiro algo por algo nuevo. Transformar habla de lo mismo que tengo, lo voy a modificar para que cumpla con lo que yo necesito. Y el impacto que genera la palabra transformar no es el mismo que el impacto que genera la palabra cambiar. Entonces, tal vez una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para cuando enfrentemos procesos de cambio es utilizar la palabra correcta. Es pensar en que tenemos que transformar lo que hay para que cubra las necesidades que existen y no cambiarlo, porque cambiarlo es lo que a veces genera, la misma sola palabra genera una resistencia. Como les decía, el cambio tiene dos respuestas naturales, que sería el miedo o la resistencia a la pérdida. Todo esto nos va a ir generando diferentes emociones como la frustración, el agobio, la sensación de pérdida, el sentirte que esto solamente te pasa a ti, el sentirte solo, y todo esto nos va a llevar a un proceso de resistencia. Entender este proceso es importante para poder enfrentarlo, porque mientras mejor interioricemos nosotros y podamos vencer nosotros mismos esos miedos o esos procesos o esas emociones, mejor vamos a poder llevar los procesos de transformación en nuestros diferentes equipos. Entonces vemos que hay dos tipos diferentes de resistencia al cambio. Tenemos un tipo de resistencia a cambio individual que está más ligado a no quiero cambiar mis hábitos, a me quiero sentir seguro, a no quiero perder dinero con lo que ya tengo, me va muy bien, no quiero arriesgarme y quedarme en la calle, no me quiero arriesgar, no me interesa esa parte. Y después tenemos otra resistencia organizacional donde vemos que las empresas muchas veces dicen esto así funciona o hay una burocracia enorme y entonces
no se permiten los cambios, porque vemos competencias en los equipos y entonces te complican las cosas. Y estas resistencias, analizarlas y entenderlas, nos va a ayudar a crear estrategias mejor definidas para poder definir una estrategia de cambio. Entonces nos vamos a encontrar también con esta pequeña pirámide de los tipos de personalidades que vamos a encontrar en el cambio. Nosotros nos vamos a encontrar con gente que no sabe que tiene que cambiar, con gente que piensa que no puede cambiar y con gente que definitivamente no quiere cambiar. ¿Qué pasa? El que no sabe que tiene que cambiar muchas veces no se ha dado cuenta de que necesita ese cambio. El no sabe que tiene que cambiar no es que sea tonto, sino que no le ha llegado la información correcta o no se le ha comunicado o no ha detectado esa necesidad de generar un cambio. Si vemos una persona que es muy pesada en la forma de llevarse con la gente, pero nadie se acerca con esa persona a decirle, eres muy pesado, esa persona nunca va a detectar esa necesidad de cambiar la forma de llevarse con la gente o de trabajar en esa personalidad. Este es el tipo de personas que no sabe que tiene que cambiar, ¿vale? No es que no sepa hacer un cambio, es gente que no ha detectado esa necesidad. Después tenemos gente que cree que no puede, gente que no está preparada para ese cambio. Este realmente es el grupo de personas más sencillo, porque es gente que con una buena formación podemos guiarles en el proceso del cambio y podemos convertirlos en verdaderas herramientas de cambio. Y después encontramos gente que definitivamente no quiere y no le interesa el cambio. Este es el grupo en un proceso de cambio que va a ser como más difícil, eh, porque bueno, cuando no quieres es muy difícil cambiar esa forma. Y entonces, ¿qué hay que hacer con este tipo de gente? Es generar un proceso de coaching cercano con estas personas, meter objetivos en sus procesos, intentar incentivarlos o hacerles cambiar la opinión que tienen frente al cambio, pero bueno, son uno de los grupos que más trabajo nos va a costar. Es importante que lo tengamos muy claro porque a la hora de crear un equipo para llevar el cambio, tendríamos que analizar este tipo de personalidades para poder incluir a la gente que más nos pueda aportar. Entonces, si la gente que no quiere nosotros ya la detectamos y no es esencial en un equipo de cambio, pues bueno, serán las primeras personas que deberíamos de prescindir para poder tener un proceso de cambio armónico y que funcione bien. Recalco mucho el decir que no sea prescindible, porque hay gente que, por desgracia, no quiere hacer cambios, pero que es necesario que forme parte de los equipos. Lo importante para poder vencer el miedo es, bueno, primero reconocer que el miedo va a aparecer, que es algo natural, que nos vamos a encontrar con él y que queramos o no, va a estar ahí, pero al partir del punto de vista de que sabemos que va a estar, podremos enfrentarnos a él y llevarlo de la mejor forma. Podemos enfrentarnos a ese tipo de preguntas de y si me pasa esto, y si pierdo lo otro, podremos pensarlo de una forma mucho más positiva. Después tenemos que ser conscientes de que nosotros somos los propios o los mismos héroes de nuestras historias y que si nosotros no nos ponemos a hacer las cosas, no lo va a hacer nadie. El simple hecho de concientizarse de este tema nos puede ayudar mucho a empoderarnos y a poder enfrentarnos mejor a las cosas. Ser conscientes también de que en los procesos de cambio nosotros no estamos solos. Siempre hay un equipo alrededor de nosotros y tenemos familiares en casa que nos pueden apoyar, que nos pueden escuchar, que nos pueden ayudar a que esos momentos complicados del cambio no sean tan difíciles. Entonces, no partamos de esa sensación de aislamiento, de por qué me pasa a mí, por qué lo tengo que hacer yo solo. Pensemos que hay mucha más gente, que podemos crear un equipo y que todo esto nos va a ayudar a enfrentar el cambio de la mejor forma y que nos va a ayudar a luchar de la mejor forma y a pensar mucho mejor. Hay que interiorizar, como les decía, que la palabra cambio no significa que vaya a ser algo malo. La palabra cambio también tiene beneficios. El miedo es el que sí nos va a traer consecuencias negativas. Entonces, el miedo nos va a generar mucha frustración, nos va a generar satisfacción, mientras que el cambio nos va a generar ese empoderamiento, ese bienestar, esas ganas de hacer más, esa actitud positiva. Y eso
nos va a dar mucho más beneficio. Y si logramos cambiar ese chip en la gente, en la mentalidad de la gente, vamos a lograr hacer que el cambio sea mucho mejor recibido. Vamos a ver un poco rápido, porque nos queda poco tiempo, las diferentes actitudes que vamos a enfrentar hacia el cambio para poder tenerlas en cuenta, empatizar con ellos y poder incluirlos en estos equipos de una forma mucho más estratégica. Vamos a tener esta gente espantadiza, esta gente asustada, que lo que necesita es que los escuchen y que les brinden tranquilidad. Que el director del cambio escuche por qué él se preocupa y cuáles son esas inquietudes de esta persona, y ayudarle a solucionarlo y ayudarle a hacerle ver que este cambio es positivo. Muchas veces esta gente asustada es gente que no ha recibido información. Veremos en algún otro webinar, porque este ya se ha alargado mucho y es mucha información, la forma de comunicar los cambios, cómo vender el cambio a los equipos. Es muy interesante para este tipo de gente. Después vamos a tener gente apática, que bueno, es gente que le da un poco lo mismo, ¿no? Ya lo veíamos antes, es gente que igual y no quiere, o gente que no tiene ni interés ni poder. Lo que necesitan es ver que realmente estos cambios van a impactar positivamente en ellos, y entonces muy probablemente este tipo de gente se involucre en el cambio y sea un elemento muy positivo en los equipos. Después tenemos las actitudes frente al cambio. Bueno, tenemos a la gente atareada, la gente que siempre nos dice que no puedo más, estoy en una reunión, estoy en otra cosa, y que siempre está con 1000 cosas en la cabeza. Yo creo que todo el mundo hemos visto a esta persona en la oficina, o identificamos a alguien así. ¿Y qué necesitamos con este tipo de persona? Pues bueno, con este tipo de personas lo que hay que hacer realmente es sentarse a revisar la carga de trabajo que tienen y ver si realmente es que están tan atareados, o cómo se puede solucionar, o cómo este cambio puede beneficiarle para que no viva en este estado de estrés total y que lo tenga como la persona atareada, ¿no? Vamos a ver después que hay otro tipo de gente, que es la gente ilusa, la gente que piensa que todo va a salir muy bien y que cuando se encuentra con el cambio se da cuenta de que no era lo que se esperaba, y entonces empiezan las frustraciones y empieza a complicar el cambio, porque es el que se va a estar quejando de todo, porque pensaba que todo iba a ir muy bien, que todo iba a ser muy fácil, y pues se dan cuenta de que no. Tenemos a los pretenders, que estos son terribles, porque tenemos gente que nos va a decir que sí a todo y parece que está muy comprometido con el cambio, pero por detrás no quieren hacer nada, y es esa gente que nos va a retrasar a veces, o nos va a retrasar muchas veces, porque se compromete con cosas pero no lo hace y no tiene el nivel de implicación que queremos o que nos ayudaría en este proceso de cambio, ¿no? Y después, por suerte, gracias a Dios, aunque no son muchos en todas las organizaciones, sí que existe gente que son los drivers, que nos van a ayudar en el proceso, que están comprometidos y que van a ser verdaderas herramientas y verdaderos apoyos en los procesos del cambio. Para terminar un poco, vamos a ver una pequeña clasificación más de este tipo de personalidades, y nos vamos ya hacia el final. Tenemos esta matriz donde tenemos clasificados a la gente entre la gente que sabe y puede y la gente que quiere, que lo habíamos visto un poco más ya en los stakeholders. Y bueno, vamos a empezar con el primer grupo, que serían los apóstoles, que podríamos identificarlos como aquellos drivers o aquella gente que sabe mucho y que quiere mucho, por lo tanto va a estar muy metida en el proceso y le interesa que las cosas pasen. Son gente que tenemos que tener el equipo sí o sí y que sean nuestros aliados. Después tenemos esos rehenes, que son gente que no sabe, pero que quiere. Entonces, si nosotros logramos acercarnos a ellos y hacerles ver que sí se puede y que pueden avanzar, o darles las herramientas para que lo hagan, muy probablemente los vamos a convertir en apóstoles, y tendremos un gran aliado en nuestro equipo. Después tenemos esos mercenarios, que son los que pueden, pero no están muy motivados. Y bueno, este grupo de gente, aunque es un poco más difícil, se puede motivar, se puede acercar a ellos, podemos hacerles ver que el cambio es realmente positivo para ellos, y podemos incluso convertirlos hasta en evangelizadores. Y después tenemos el peor grupo, que son los que en la medida de lo posible deberíamos evitar, que serían esos terroristas, que son los que ni saben ni quieren, esa gente que solo habla
por hablar y que está siempre en contra o que no le interesa que nos vaya bien o que no le interesa que se realice el cambio y son los terroristas. Entonces, intentemos cuando vayamos a hacer un proyecto de cambio catalogarlos en cualquiera de estas clasificaciones para poder crear una mejor estrategia y un buen equipo. Vamos a ir cerrando y para cerrar un poco, antes de ver si hay alguna pregunta o algo más, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones y bueno, vemos que el 39% de las empresas dice que los esfuerzos de transformación digital los ha ayudado a crecer muchísimo, los ha ayudado a posicionarse verdaderamente en el mercado con índices de más del 40% incluso. Vemos también que el 28% dice que han crecido en nuevos clientes y que les ha ayudado todo este proceso de transformación digital para poder entender mejor a los clientes, acercarse a ellos y captar nuevos clientes. Y también vemos que este proceso de transformación digital ha ayudado al 25% de las empresas a acelerar el desarrollo de nuevos productos. Por ahora es un poco lo que tenemos en este webinar, lo que queríamos compartirles. Como les decía, esta es parte de un curso completo que iremos partiendo en diferentes webinars para ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, alguna inquietud importante o interesante que quiera pedirnos que avancemos en alguno de los webinars o cualquier otro tema, háganoslo llegar, escríbanos o pónganse en contacto con nosotros y podemos desarrollar los temas. Tenemos un montón de información de comunicación, tenemos un gran mentor en el equipo, tenemos una persona que domina el marketing de una forma brutal y un gran equipo de trabajo que estaremos dispuestos a apoyarlos en lo que necesiten. Esperamos que esta información haya sido de su agrado. Si tienen cualquier comentario, háganoslo saber. Muchas gracias por tu comentario, Rosa. Espero que pueda ayudarles a solucionar problemas y si tienen cualquier temática que quieran discutir con nosotros, si tienen alguna problemática en la empresa que creen que les podemos ayudar a definir, si quieren analizar vías de automatización, de procesos o de llevar procesos de cambio o incluso desde cómo empezar una empresa, tenemos gente apasionada para estos proyectos. Nos gusta mucho generar cambio, pero nos gusta mucho, sobre todo, ayudar a las empresas a que las cosas sucedan. Nos gusta mucho innovar, nos gusta mucho hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, si necesitan algo, no duden en contactarnos. Estaremos encantados de poder ayudarles a solucionar los temas o a poder revisarlo. Rosa, nos pondremos en contacto contigo. Muchas gracias por tu mensaje. Podemos analizar el caso y bueno, cualquiera de ustedes los invito a que nos siga en nuestra página, en nuestras redes y eso, cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que tengan, por favor háganoslo saber y nos pondremos en contacto con ustedes. Gracias por su participación, por su tiempo y seguimos en contacto. Que tengan muy buena tarde o muy buen día, dependiendo de dónde estén. Hasta luego y gracias.